perspectiva de las mujeres en el proceso constitucional. Les voy a contar un poquito de qué se trata Nada Sin Nosotras. Es una iniciativa ciudadana feminista que lo que buscamos es incidir en el proceso constituyente que atraviesa Chile. Estamos convencidas que el deseo de vivir en un país donde el cuidado y la sostenibilidad de la vida, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a avanzar hacia una cultura que valore nuestras voces y reconozca el poder que tenemos para participar en las decisiones como legítimas integrantes de una comunidad política, es posible con una nueva constitución. Desde fines del año 2019, la Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad nos hemos articulado para promover y levantar reflexiones sobre el impacto que ha tenido para la vida de las mujeres la constitución de la dictadura. Hemos elaborado y puesto en común herramientas y estrategias que informan, sensibilizan y fortalecen las capacidades de incidencia de las mujeres que hoy se movilizan colectivamente en todo el territorio nacional por una nueva constitución. Esta es una de las varias acciones que hemos generado, esta que vamos a tener hoy día, en torno a esta iniciativa Nada Sin Nosotras. Hicimos, por ejemplo, una encuesta que nos mostró algo que sabíamos, que las mujeres quieren otra constitución y quieren votar el 25 de octubre masivamente. Hicimos un conversatorio con las compañeras feministas de Ecuador, Bolivia y Colombia, quienes generosamente nos contaron cómo las feministas levantaron estrategias para ser parte o influir en el proceso constituyente de sus países. Tenemos un kit de herramientas que pusimos a disposición también de todas las organizaciones de mujeres y feministas que hoy se encuentran dialogando y activando en sus territorios esta esperanza de contar con una institución que haga justicia con las mujeres y las niñas. Si quieren conocer más de Nada Sin Nosotras, les invitamos al sitio web www.nadasinnosotras.cl y a seguir las redes sociales en Twitter y en Instagram, Nada Sin Nosotras. Además, esta actividad cuenta con el apoyo de Contexto, donde convergen un grupo de organizaciones que se unen y articulan para promover la participación informada de la ciudadanía en el proceso constituyente. Esta actividad contará con el apoyo de interpretación de lengua de señas, y para ello nos acompaña Paulina Sar y Paulina Cortés. Y también contamos con el apoyo técnico para la transmisión de Natalia González. Hoy día contamos con dos espectaculares panelistas, mujeres que incluso lanzaron hace poco una especie de manual o una especie de más bien como una iniciativa también de una constitución con género. Nos acompaña Yanira Zúñiga, que ya llegó, la veo, abogada, doctora en Derecho, profesora titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile, y Verónica Undurraga, abogada, doctora en Derecho, profesora social a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Si quieren, saludan y yo después les hago las preguntas. Ahí están. Gracias. Muchas gracias por la invitación y por la paciencia, además, que me tuve que atrasar. No te preocupes. Gracias. Estamos recién empezando. Sí, yo también estoy súper contenta de estar acá. Hacía tiempo que quería que me invitaran. De verdad. Y bueno, qué bueno tener este diálogo, porque yo lo echaba de menos. Tengo tantas ganas de escucharlas a ustedes, así que espero que tengamos como harto espacio de diálogo también hoy día. Súper. Muchas gracias. Bueno, partimos. Y la primera pregunta, bueno, les voy a explicar un poquito la metodología. Yo voy a hacer preguntas y la idea es que ustedes de 5 a 7 minutos nos puedan poner en común su opinión al respecto, las reflexiones que han tenido al respecto. Voy a partir con la primera pregunta. Y bueno, uno de los temas que develó con más fuerza la pandemia fue la crisis y los cuidados. Actuar sobre esta crisis, ¿es posible con un Estado subsidiario? ¿Cuál debería ser el principio rector de una nueva constitución para avanzar hacia una mirada colectiva, pública y, como algunas de las compañeras feministas han dicho, plurinacional en torno a los cuidados? ¿Quién quiere comenzar? ¿Verónica? ¿Yanira? Yanira, ¿quieres partir tú? Porque esto es tu tema de ahora último.
Bueno, hartas cosas en la pregunta. Sí, yo creo que por supuesto que hay muy pocas posibilidades de que se pueda avanzar con un Estado subsidiario. Yo diría que no más que las que hemos visto, que son muy marginales y de alguna discusión casi en el plano de la crisis, como la que hemos visto que costó tanto también con la extensión de que al final se logra como una licencia simplemente. Pero yo también puntualizaría que en mi opinión el eje no solo es Estado subsidiario, Estado social, si esa fuera la dicotomía en algún sentido, porque hay mucha evidencia que muestra que los modelos de Estado social también han estado cruzados por sesgos de género, ¿no? Como también esta figura del varón proveedor ha sido la figura alrededor de la cual ha orbitado las Se le activó políticas el públicas pegamento, en ¿no? materia de empleo ¿Ah? y han Estaba sido como también que se le activó el pegamento, ¿no? Sí, pues. Como si fuese la... ¿Lo Natalia, limpiaste mucho? Parece que Natalia sí. nos puede silenciar a todas, por favor. Ya, Yanira, disculpa. No, no pasa nada, si estas cosas nos ha pasado a todas en más de una vez. Entonces yo ahí creo que claro, la discusión y el desafío es tratar de incorporar en esta discusión que casi uno la piensa como una especie de discusión paulatina en la que tiene que recorrer las etapas históricas que han recorrido otros estados. Entonces uno parte de la base que, bueno, estamos a décadas de la discusión en otros sitios, ¿no? Esta discusión era de los años 50 en Europa y entonces parece que tuviéramos que entrar a esa. Y el desafío es superar también esa. No entrar a esa discusión del Estado social, al menos con los problemas que ha tenido la experiencia del Estado social, que dicho sea de paso también en Europa ha sido progresivamente desmantelado en varias de sus políticas de reconocimiento del cuidado como una cuestión no solo de gestión de la dependencia en el plano de niños, niñas, adolescentes, sino de las otras políticas de cuidado vinculadas con adultos mayores o personas en situación de discapacidad que, como sabemos, reposan en las espaldas normalmente de mujeres. Y entonces, claro, la cuestión es cómo, y esa yo diría que nos vamos a encontrar con esta discusión a todas las preguntas, sospecho que nos formulemos, cómo innovamos, es decir, cómo hacemos para insertar estas cosas que han estado muy trabajadas en las teorías y en las praxis de las movilizaciones de mujeres y cómo las formulamos desde un punto de vista jurídico, político, institucional, para no caer en las cosas que sabemos ya que tienen un lastre, cómo rompemos esa inercia. Y esa es una cuestión bien complicada, ¿no? Por supuesto, no es solo una cuestión de fraseo lingüístico, es mucho más que eso, se empieza por utilizar nuevos términos, pero de lo que se trata es de desarraigar formas de comprender grandes instituciones. Y aquí yo siento que hay una cuestión, o sea, por supuesto que me encantaría que el cuidado quedara como un principio, pero eso debiera ir de la mano de toda una discusión sobre la redistribución también del poder a nivel del Estado y creo, comprensión muy fuerte de un terreno en el que creo que no hemos tenido una discusión constitucional en general en Chile, que es la discusión sobre políticas públicas, que es como una especie de hermano menor, ¿no? De hecho, creo, no sé si Verónica coincide conmigo, que en las facultades de Derecho ni siquiera esta etiqueta aparece, ¿no? Como parte de la discusión, es como una cuestión de otros, ¿no? Y ahí es donde se juega buena parte de la arquitectura de los derechos sociales, entonces debiéramos acostumbrarnos a pensar más en esta cuestión. Muchas gracias, Yanira. ¿Verónica? Sí, yo coincido yo coincido absolutamente con Yanira, porque uno piensa Estado subsidiario, Estado más solidario, y más prestaciones sociales,
pero incluso nosotras mismas sabemos que la forma en que se den las prestaciones sociales también pueden tener, digamos, sesgos de género y perjudicar a las mujeres. O sea, el hecho de qué sé yo, de asumir que las políticas públicas, el Estado está dando prestaciones, de asumir que las mujeres, por ejemplo, tienen tiempo, que no trabajan, que pueden, que son las que están a cargo de los temas familiares. O sea, hay un montón de supuestos que en el día a día del Estado prestacional también puede basarse en todos los estereotipos de género y puede limitar la autonomía de las mujeres. Y una cosa que estoy como trasladando una discusión que se dio a propósito de otro tema, pero trasladándolo al tema del cuidado de las mujeres, leí una entrevista súper interesante al sociólogo de la Universidad de Chile, Manuel Canales, él lleva tiempo estudiando a la gente joven y básicamente a las personas que están representadas en la Plaza de Italia, en la Plaza de Dignidad, ¿no es cierto? O sea, a esta generación de primera generación de salidos de las universidades completamente endeudados, que no pueden con su trabajo a tiempo completo mantener a una familia normal, que se sienten completamente acogotados. Y él decía, estas son personas que son muy políticas en el sentido que tienen una crítica muy fuerte, pero ellos no se ven haciendo política y dicen que van a las marchas porque las marchas no son políticas, porque para ellos la política es la política elitista, institucional, de la izquierda, de la derecha, y son personas que no se sienten representadas ni por la izquierda ni por la derecha, y que probablemente si tú le hablas de un Estado social de derecho no le haga mucho sentido tampoco, y son personas además que tienen un fuerte, digamos que no tienen rollo con el mercado, ni con intervención estatal tampoco, o sea que están como en trabajando como con otros parámetros, o pensando con otros parámetros, pero son personas también bastante que defienden mucho su autonomía personal. Entonces también y a mí hay una cosa que me interesa mucho en esto de las autonomías de las mujeres, es cómo pensar, o sea, yo también creo que el Estado subsidiario, así como lo conocemos por lo menos en Chile, o sea, la carga que tiene el Estado subsidiario en Chile es fatal para las mujeres, pero cómo pensar en un Estado que asegure condiciones de vida dignas para las mujeres y para las personas en general, y que asegure también la autonomía de las mujeres, incluso de mujeres que sean dependientes de servicios sociales. A mí hay un tema que me gusta mucho, es cómo pensar un Estado que es un Estado activo, proveedor de servicios sociales, que al mismo tiempo respete la autonomía de las personas y específicamente la autonomía de las mujeres. Entonces, y yo creo que, como dice Yanira, las miradas clásicas del Estado de bienestar o del Estado social quizás no son la respuesta de ahora. Probablemente ahí vamos a tener que tomar, porque de todo se aprende y de todo tiene cosas buenas, y probablemente ahí tiene mucho más que aportar que el Estado subsidiario al bienestar de las mujeres, pero de verdad, como dice Yanira, hay que saltarse la tentación de creer que uno tiene que hacer el mismo camino, si por algo, que algo sirva la experiencia de los demás, ¿no? Sí, gracias. Y hablemos un poquito de democracia paritaria. De hecho, antes de que empezara esto y estábamos llegando a poco, la Lorena planteaba esa discusión, ¿no? De la idea de que la paridad es mucho más que un tema de número. Habla más bien de un proyecto político en torno a la democracia que queremos. Y ahí la pregunta sería, ¿cómo garantizar una democracia paritaria?
pensando en que no solamente hablamos, como decía al principio, una representación paritaria, sino que cómo garantizamos la paridad en lo social específicamente. ¿Cabe como principio la paridad? Invirtamos si quieres, empieza Vero. Bueno. A ver, yo creo que hay que aprovechar el momento en que estamos viviendo en el tema de paridad. O sea, es un momento en que la paridad está muy valorada por la población. Y como hablábamos antes de que empezara este conversatorio, es curioso cómo está valorada, porque yo tengo un PowerPoint que tuve que preparar para explicar en qué consistía la paridad que había sido aprobada para la Convención Constitucional, y yo conté en el fondo cuál era el origen de la paridad en Francia, y en el fondo que fue como la respuesta a el rechazo por inconstitucional de las cuotas, ¿no? Porque se decía que las cuotas eran inconstitucionales porque representaban esta idea de que había que tener en el órgano legislativo, eran cuotas para el legislativo, había que tener en el órgano legislativo representantes de determinados grupos, y eso era contrario a la idea de democracia representativa francesa, en el sentido de que cuando a uno lo elegían como representante en el órgano legislativo francés, uno pasaba no a ser el representante de las personas que hubieran votado por uno, sino que ya pensaba en el bien común en el fondo y era representante de todos, y que la idea de las cuotas iba en contra de esa noción. Y la respuesta feminista fue maravillosa, fue decir, bueno, entonces paridad, y en ese sentido la paridad tiene una lógica distinta de la cuota del 50%, esto ustedes lo saben, sino que es realmente, bueno, la paridad es simplemente hacer efectiva la promesa de universalidad, que se supone que todos estamos, en el que estamos de acuerdo y en el que estamos partiendo. Es simplemente quitar trabas históricas, digamos, y hacer efectivo eso. Entonces, a mí me parece que esa discusión en Chile no existió. En Chile veníamos, lo que es bonito de alguna manera de lo que pasó en Chile también es que aceptamos la paridad, yo creo que porque aprendimos de paridad con la presidenta Bachelet. Yo creo que de alguna manera ella abrió esa puerta, eso se permitió discutir la paridad, pero nunca tuvimos que argumentarla de alguna manera, sino que la gente la encontró justa, simplemente. Entonces, mucha gente considera que es justa y también hay un apoyo más bien esencial de personas que ve el tema de los géneros como esencialista. Entonces dice, bueno, pero las mujeres aportan lo femenino, entonces también se une ahí un apoyo a la paridad desde una lógica esencialista que no es feminista, y otra gente apoya la paridad porque tiene sustento en el derecho internacional de los derechos humanos. Se nos quedó pegada la Vero. Si quieres, Yanira, tomas... ¿Sabrá ella que tiene mala señal? Y no lo sé. ¿Quién tiene...? Le voy a poner un WhatsApp. Se lo puse, a ver si lo mira. Sigue. Sí, mientras está, yo coincido, yo he estado revisando gracias a una solicitud que me hizo la Asociación de Magistradas Chilenas, el principio de paridad que había estado estudiando hace harto tiempo y fue bien interesante como la oportunidad para reflexionar, porque como también apuntaba Verónica,
En algún sentido, en Chile recibimos ya en la discusión sobre paridad una construcción y un cierto éxito del eslogan central de la paridad. Hola, Vero, ¿nos escuchas bien? Dale nomás, no, dale. Vale. Que es esta idea que ha estado repetida de varias maneras en la calle, ¿no? Que es nosotras somos la mitad de la humanidad o más de la mitad en rigor y por lo tanto debiéramos ser la mitad de los órganos de representación, ¿no? Y está muy documentado que es esta la gran estrategia del movimiento por la paridad en Francia y en otros países, porque es una idea muy simple, muy fácil de colocar, como decía Verónica, permite que ahí se cuele lo que se quiera colar, ¿no? Un feminismo esencialista, otros que no son feminismo, que simplemente les resuena como algo más o menos lógico. Y claro, yo creo que eso sumado por supuesto a la movilización feminista en las calles, al precedente del trabajo de Michelle Bachelet, todo esto pavimentó el camino para que no tuviéramos una discusión como se ha dado en otros países, que incluso fue a Tribunal Constitucional. Aquí fue básicamente por su compatibilidad con las primarias, una cuestión muy marginal, ¿no? Que no era una objeción central a la paridad. Pero, dicho esto, yo creo que hay que tener cierto cuidado porque el éxito político de la idea de paridad planteada en esos términos creo que también es su propia destrucción, porque nos pone como techo la política de la presencia. Cuando uno insiste tanto es que queremos mujeres porque tienen que estar mujeres, porque es una cuestión aritmética, básicamente, estamos cavando los propios límites de la idea, creo yo. Y esto yo creo que ya se ha empezado a ver en varios países, se está discutiendo ya en estos términos, la idea de paridad con judicialización, que es como, bueno, usted no puede presentar listas por encima del 50%, no puede presentar listas feministas, no puede presentar listas asociadas a otros pensamientos como ecologistas, donde han habido más mujeres. Entonces, claro, incluso como la idea de sería mal, ¿no? Y para ponerlo en las palabras de Anne Phillips, que ha escrito mucho sobre estas cuestiones, claro, no hay, diría yo, que hacer que la política de la presencia se coma la política de las ideas. Entonces, en este ejercicio que les comentaba que había estado haciendo de cómo pensar la paridad de una manera distinta, mi intuición, ¿no? que dejé en ese texto, que espero que luego pueda publicar algo más reciente, mi intuición es que hay que recuperar la formulación inicial de la paridad, sobre todo en el lenguaje internacional, ¿no? Las primeras conferencias, que era claramente si uno ve la formulación es muy nítida, ¿no? La paridad es un instrumento para lograr redistribución de poder social. Y si uno insiste sobre eso, es fácil decir, mire, cuando yo no tenga, cuando la presencia no me garantiza redistribución de poder social, entonces yo puedo exigir algo más. Y claro, la presencia no garantiza poder social y eso lo sabemos porque tenemos fenómenos de segregación horizontal. Entonces sabemos que concentración de mujeres no es lo mismo que poder de mujeres. Y yo creo que hay que empezar a tener ya esa discusión en Chile para evitar que se rigidice. Yo no la pondré inmediatamente para no complicarnos la vida, ¿no? Pero sí tendría cuidado de que se instalara la idea paridad es simple presencia, porque eso evita otra forma. Y yo creo que la potencia de una idea de paridad pensada como instrumento, es decir, la presencia es un instrumento para la redistribución del poder que por definición es social. Por lo tanto, incluso el poder político está al servicio del poder social, ¿no? De que las mujeres sean protegidas en sus intereses en la vida social. El poder político tampoco es en sí mismo la meta. Lo que quiere la paridad es redistribuir el poder social. Y si uno piensa eso, puede pensar en una especie de matriz, ¿no? Esto lo pensé, como les decía, cuando estaba haciendo este informe en Derecho, porque al final puede ser que no sea muy convincente lo que les voy a decir, pero creo que es una posibilidad plantearlo.
pensarlo como una matriz, como un principio que se integra de varias garantías, dentro de las cuales una de las garantías es la presencia, una sola, no es equivalente. Y luego están otra serie de garantías, como pueden ser garantías de espacios libres de violencia, que son importantes para que las mujeres lleguen también a redistribuir ese poder social. Empezar a pensar todo el dispositivo que hemos pensado como reglas distintas, ¿no? Las de acoso, las de dos nombramientos, como era lo que estaba viendo en el caso de las magistradas, empezarlas a pensar en un modelo integrado. Y yo pensaría la paridad como un modelo, un principio modelo en el que caben una serie de reglas de garantía que funcionan como reglas de sinergia de redistribución de poder, ¿no? Y me parece que eso tiene más posibilidades de llevarnos más allá que la sola regla de la presencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Yanira, y yo creo que que estratégicamente es importante no separar la paridad con la idea de igualdad sustantiva. O sea, así como Yanira está diciendo, la paridad junto con la vía libre de violencia, la paridad junto con todos los elementos de la igualdad sustantiva, o sea, un elemento redistributivo, un elemento de reconocimiento, un elemento de participación y un elemento de transformación, entonces, y en ese sentido, porque la paridad también estaba pensada como la idea de que cuando hay presencia fluye el poder. A mí me encanta esa idea de que cuando hay muchas mujeres hay poco poder, cuando hay muchos cuerpos de hombres hay mucho poder, ¿no es cierto? Y entonces, y la idea es confundir, o sea, si es que hay paridad no se sabe dónde está el poder y fluye y qué sé yo. Entonces, pero si eso no pasa, y puede no pasar, quiere decir que sigue siendo un instrumento. Entonces, y que no hay que olvidarse de cuál es el objetivo de fondo. Pero la paridad tiene esta gracia, yo diría, como en momentos como los nuestros, en que tenemos poco, digamos, en que hay que traer mucha más gente al barco para juntar 2/3 y ese tipo de cosas, en que junta razones por las cuales estar de acuerdo con la paridad, y bueno, y después, cuando ya tengamos la presencia, también fortalecer con argumentos, pero creo que, digamos, que hay que tratar de lograr igual el principio puesto ahí, como se entienda. Y ahí, ¿cómo hacer a propósito de que lo que hablaba un poco la Yanira, ¿no? De que no estamos mirando esta segregación horizontal, y a propósito de no mirar esa segregación horizontal y tener el problema que hoy día tenemos, de que las independientes, las mujeres que vienen desde lo social y no desde partidos políticos, lleguen y se pueda redistribuir realmente el poder ahí. ¿Cómo podemos destrabar eso? Que es un poco más técnico, pero sigue siendo igual a propósito de cómo se generan las trabas para no redistribuir el poder. Sí, yo ahí no tengo, de hecho, una cuestión que yo observo y que aparece siempre, la observo por supuesto yo como bien de lejos, porque no estoy muy involucrada luego con la política, con la praxis política, pero quizás una de las cuestiones más difíciles a los que confronta este tipo de miradas, como las miradas feministas, que son miradas, yo creo, diferentes no solo con la diferencia sexual, sino con las diferencias, es cómo hacemos para que esa diferencia no termine pulverizando simplemente la fuerza política, ¿no? Y claro, yo a veces tiendo a pensar que no con el ánimo de disculpar completamente, pero que la crítica que se hace a los partidos políticos, a las coaliciones, en el sentido de que no logran ponerse de acuerdo, es una crítica que no mira también como las diferencias de posiciones políticas. Yo imagino que a los sectores conservadores les cuesta mucho menos ponerse de acuerdo, porque
idea es mantener el statu quo nomás. No cambiar, ni reconocer todas las diferencias, ni articular esas diferencias. Esto va a decir que yo creo que es necesario distinguir en algún sentido, sin comprometer completamente el nivel de principios, las discusiones, llamémosle de principios, con las discusiones estratégicas. Creo que hay que conceder que la discusión estratégica necesariamente es una discusión de negociación, en que va a haber alguna jerarquización, en que algunas cosas se van a tener que deponer, ¿no? Y que uno debe estar anticipar que eso va a ser así. Creo que yo entiendo que el éxito, uno podría decir más reciente del movimiento feminista, en el sentido de una mayor capacidad también de tener presencia en la agenda pública, en la agenda mediática, es un éxito indesmentible, pero también creo que hay que pensar que el éxito del movimiento feminista es un fracaso, porque si el objetivo del movimiento feminista se hubiera cumplido, no habría que revitalizar al movimiento feminista. Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Que lo que estamos demandando son cosas que en general las sociedades no quieren, y que toda la apuesta es de negociación, ¿no? De negociación, de política, de acciones, etcétera. Claro, si fuera porque estas cuestiones son justas, hace tiempo que se debieran haber obtenido. Entonces, yo por eso, sin tener una respuesta concreta, mi sensación del problema es que es importante diagnosticar ese problema, tenerlo a la vista y tratar de hacer ejercicios en que se distingan, al menos conceptualmente, esos dos planos, y que estemos dispuestos a discutir en lógicas distintas, ¿no? En lógicas que a veces, como yo lo veo, la estrategia no necesariamente significa abdicar, sino a veces solo postergar, ¿no? Aunque sé que eso no suena muy bien, pero a veces entre postergar y perder es mejor postergar. Sí, yo creo, y yo creo que la sensación con la que yo me quedé habiendo visto el conversatorio anterior sobre las mujeres en los procesos constituyentes latinoamericanos son dos cosas. Uno es, bueno, muy bonita esta especie de construcción de la agenda con la que llegan, y creo que eso es fundamental. O sea, creo que eso hay que hacerlo, y esa experiencia de proceso participativo previo y de tremenda generosidad también para armar alianzas y reconocer la diversidad, todo eso me parece muy bien, pero se llegaba con ciertas se llegaba con ciertas ideas, o sea, con un mandato a la constituyente, como decían, que me encantó esa imagen, se llegaba con ciertos objetivos de dejar puestos en la Constitución algunos derechos, sobre todo. O sea, prácticamente fue toda la conversación sobre derechos, y yo creo que también hay algo que nos estamos perdiendo, y todas las constitucionalistas yo creo que nos damos cuenta, pero no sabemos mucho qué hacer en la otra parte de la Constitución, en la parte orgánica. O sea, yo siempre tengo esta idea de que solo porque sabíamos que sistema electoral beneficiaba a las mujeres es que hemos podido, es que la red de politólogas y qué sé yo, se pudo incidir en tener una estrategia súper clara de proponer reformas al sistema electoral para la Convención Constitucional. Y eso era ultra orgánico, pero eso se había estudiado. Y todo lo demás orgánico, casi todo, descentralización, régimen de gobierno, todo eso, nosotros no sabemos los impactos de género que tienen, y a mí eso me preocupa. Yo no he tenido tiempo, en realidad, de investigar si ha habido personas de otras profesiones que hayan estudiado eso de una manera, digamos, que dé antecedentes confiables como para poder, por supuesto, no va a ser el único factor, cuál es el impacto de género que tiene un determinado régimen político para decidir que uno quiere ese régimen político, pero sí es importante tenerlo en cuenta para ponderarlo con otras
razones por las cuales uno querría uno u otro régimen político. Entonces, por un lado, perdón que me desvíe un poco, pero por un lado yo siento que hay temas en los que no sabemos, desde un punto de vista feminista, qué razones hay para optar por ciertas, digamos, alternativas de regulación y no por otras. Esa es una cosa que a mí me preocupa. Me doy cuenta que no lo ha habido en los procesos constituyentes en ninguna parte del mundo casi, porque yo no he visto mucho eso en ninguna parte. Nos quedamos en los derechos. Y por otro lado, siento que hasta ahora la incidencia feminista ha sido poner el derecho ahí. Se nos quedó pegada de nuevo la Vero, pero un poco se entendía para dónde caminaba su posición, ¿no? Esto de que efectivamente hemos hablado poco sobre la orgánica que se requiere, y para allá iba la siguiente pregunta, Yanira, a ver si podemos avanzar. ¿Cómo planteamos la igualdad efectiva y no la discriminación a propósito de una estructura de Estado que se vincula y pensando en generar una constitución que nos deje abierto el abanico para avanzar en el ejercicio efectivo de derechos para todas las mujeres? ¿Qué estructura de Estado se requiere para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación? Bueno, como decía Verónica, sobre esto hay que ser bien cauteloso, ¿no? Creo que hay más preguntas que respuestas, porque la verdad es que hay algunas experiencias que se pueden tener a la vista, pero siempre está el factor cultural, ¿no? Por ejemplo, que tanto podríamos mirar los estudios norteamericanos o canadienses, ¿no? Los norteamericanos sobre federalismo y traspasarlos así sin más al sistema chileno. Difícil, creo yo, ¿no? Porque hay una serie de lógicas culturales, económicas, que terminan incidiendo en los resultados que son bien difíciles de reproducir. Entonces yo diría que tenemos más claridad de lo que no debemos hacer a propósito de la experiencia latinoamericana, que es la que probablemente debiéramos mirar porque es reciente, porque nos inscribimos en la misma región y hemos tenido los mismos problemas de desigualdad social, ¿no? Que es, por ejemplo, mantener un hiperpresidencialismo. Ahora, ¿eso significa que hay que ir a un semipresidencialismo o a otra modalidad? No es tan claro. Yo lo que pensaría más bien es que lo que parecen dar cuenta las experiencias en varios sitios, digamos que muestran distintos estudios, la gran mayoría, por supuesto, no son jurídicos, es que reglas de distribución de poder en distintos niveles y en distintas dimensiones parecieran favorecer la presencia de las mujeres. Es decir, uno podría pensar un modelo en que nos preocupemos más, por ejemplo, de dar iniciativa de ley a organizaciones, ¿no? Porque eso garantizaría también la acción política de los movimientos feministas que han alimentado estos procesos y que de mantenerse las cosas como están, uno puede pensar que van a seguir robustos, ¿no? Y entonces esa modalidad tiene mejores posibilidades quizás que otras que no sabemos cómo podrían funcionar de una mayor distribución, qué sé yo, territorial del poder, que pues la distribución territorial va también con la determinación de qué cosas consideramos relevantes y qué cosas no, y cosas quedan centralizadas y qué cosas descentralizadas, y las descentralizadas suelen ser las que se reputan menos relevantes, y ahí siempre están las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Entonces ahí hay cosas como difíciles de resolver, en las que creo que va a ser inevitable que se hagan ciertas apuestas. Por eso yo me concentraría quizás en las cuestiones que sí sabemos que nos han dado resultados. La cuestión de la paridad en el legislativo, esté el legislativo unicameral, bicameral, esa cuestión no sabemos, pero que tienen que estar mujeres ahí, y en lo posible con un modelo paritario para estabilizar la presencia del poder. Eso sí sabemos que resulta. Sabemos que eso produce agenda de género,
más lenta, menos lenta, etcétera, pero sabemos que la produce, mucho más que no tenerlo. Entonces yo me concentraría en esas peleas. El dispositivo de igualdad, yo estoy convencida, luego podríamos hablar más con Verónica de esto, pero yo estoy convencida que muchas veces se ponen muchas fichas en las palabras igualdad, incluso el apellido con el que va la igualdad, igualdad efectiva, igualdad material, igualdad. Y todo lo que sabemos es que nada de eso ha funcionado, ¿no? Y lo que parece que es importante es no solo elegir una buena nomenclatura, ¿no? Una que pudiéramos desinscribir de unas fórmulas interpretativas que no le han servido a las mujeres. Para quienes no conozcan esta discusión es básicamente porque la igualdad funciona como haciendo el espejo invertido de la diferencia, y entonces se deja de ver que la cuestión de género es un problema de poder y no de diferencia, y la diferencia permite colar más pensamiento esencialista. Entonces, claro, los tribunales terminan diciendo, bueno, que si las mujeres son diferentes, entonces tienen que ser tratadas de diferentes, ¿no? Y volvemos al mismo punto de partida. Por eso, apellidado como se apellide de no cambiar la interpretación jurídica, que no lo va a hacer una constitución, por mucho que ponga otra cláusula, porque esto es una cuestión de prácticas culturales añejas, es mejor, yo creo, asegurar mecanismos de un trazado de reglas constitucionales que permita ir generando este panorama, ¿no? Desde reglas de distribución de poder, una formulación de paridad con otras lógicas, transversalidad de perspectiva de género con alguna garantía específica, es decir, que nos garanticemos que la discusión, por ejemplo, la discusión de las comisiones, cómo se discute en el Congreso, cómo se va a discutir en la Convención, es súper relevante, ¿no? Para saber si luego se va a discutir sobre evidencia o no, o se va a discutir sobre estereotipos. Y si los estereotipos van a seguir siendo parte de los argumentos. En otros sitios, que es un poco la tendencia hoy día en Europa, se está exigiendo informes de impacto de género. Puede ser que eso no resuelva en una discusión legislativa el estereotipo, pero al menos pone evidencia en la discusión. La manera en que discutimos hoy día en el Congreso es sin evidencia para las cuestiones de género. Entonces yo me preocuparía por innovar más bien en esas cosas. No es que dé por perdida, pero creo que el dispositivo antidiscriminatorio debe funcionar con algunas reglas de categorías sospechosas, de reconocimiento de acciones positivas, es decir, como dispositivo, no como una cláusula sola, por ponerlo en términos bien simples. Sí, y yo, ahora me escuchan, no, perdonen que es fatal mi internet, pero sí, pero qué bueno que puedas entrar así, y pueden seguir con la conversación si me caigo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, yo creo, lo que estaba diciendo es que en el fondo hasta ahora se ha llegado como con el objetivo de poner una norma en la Constitución y después, cuando ya estamos en esa pelea, tratar de rescatar lo más posible, ¿no? Yo creo que en Chile los grupos conservadores son mucho más sofisticados que en otras partes y cada vez se están sofisticando más. Entonces, a mí, digamos, si a mí me preguntan, lo que yo haría sería hacer una especie de ensayo general, en el fondo, en esta preconstituyente feminista, como sabemos más o menos cuáles son los argumentos más conservadores, hacer una especie de ensayo general de, bueno, si yo propongo esto, ¿qué es lo que te van a decir? Supongamos que hay que la correlación de fuerzas va a ser, qué sé yo, no sé cuántas fuerzas vamos a tener las feministas ahí, y entonces si no tienes los 2/3, si tienes menos, ¿qué estás dispuesto a dar? ¿Qué no es lo que estás dispuesto a dar? O sea, yo creo que hay que tener un plan A, un plan B y un plan C, porque a mí lo que me preocupa es esto, que era la misma discusión sobre si había que tener una Convención Internacional sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. O sea, lo que no queda en la Convención sobre Derechos Sexuales y Reproductivos se van a decir que no quedó y que no es derecho sexual y reproductivo. A mí me preocupa que quede unos pedacitos de derechos sexuales y reproductivos en la Constitución y que después se interprete a contrario sensu que todo lo demás no existe. Entonces, creo que hay que jugar mucho con la potencialidad de ciertas fórmulas. O sea, si sabemos que no vamos a poder lograr cosas muy explícitas en la Constitución, sí ver
qué fórmulas más abstractas, más generales han funcionado, han generado interpretaciones progresistas en el derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo, o en otras constituciones, y porque después uno va a poder utilizar eso, ¿me fijas? Creo que es importante llegar como con redacción A, redacción B, redacción C, y que la redacción B y la C no sea la A la que le quitamos pedacitos, sino que sea una nueva propuesta que nosotros sepamos que es más tragable por aquellos que nos tienen que dar los votos, pero que tiene rendimiento, como dice Yanira. Yo creo que eso, yo no sé cómo se hace eso, pero tampoco son tantos los temas que vamos a pelear al mismo tiempo. O sea, yo creo que se podría hacer ese ejercicio y decir, bueno, ya, si no nos resulta esta cláusula, vámonos a una parecida a la sudafricana, o vámonos a una parecida a la canadiense, o vámonos a una parecida a la, qué sé yo, de la Convención Interamericana, sabiendo hacia dónde han llevado esas interpretaciones. Tenemos preguntas de las compañeras que hoy día nos acompañan. Acá Dinka Benítez pregunta, a propósito de la igualdad, voy a hacer primero la de la Dinka, estaba otra anterior, pero como estábamos hablando un poco, a propósito de la igualdad y priorizar, ¿no deberíamos focalizarnos en la protección de derechos para mandatar al Poder Judicial más que en las cláusulas mismas? Protección de los derechos. Ahí yo le pediría una precisión cuando estás pensando un mandato general al Poder Judicial de como garante de derechos, independientemente, con un modelo de derechos como suele ser, sin que se defina el derecho, con cláusula ambigua. ¿Esa sería la idea? ¿O para asegurarme si estoy entendiendo bien la...? Dinka, ¿puedes hablar? Sí. Gracias. Estaba pensando en cláusulas genéricas, pero protegerlas vía, por ejemplo, recurso de protección, que hoy día a largo alcance, como están hablando, que no sé, de aquí a 10 años las cortes desarrollen el contenido que hoy día quizás no vamos a poder meter. Eso era mi pregunta. Sí. Pero estás haciendo una apuesta ahí por las cortes, sí. Digamos, por la interpretación del trijudicial, que también es riesgosa. Más que por el legislador, por ejemplo. Yo creo que, claro, depende de cómo uno anticipe el proceso chileno. Yo no sé si me jugaría tanto por reglas de garantía de derechos en tribunales, al menos como están ahora, porque yo creo que han habido, por supuesto, sentencias muy, muy importantes, pero no creo que reconstruyan bien los problemas de género, incluso cuando llegan a soluciones con las que uno podría estar de acuerdo, y la gran mayoría de las veces se generan espacios para resistencias. Hay muchos espacios que a veces no son conocidos. Por ejemplo, los protocolos de acoso sexual con los que yo trabajo en las universidades han sido desmontados por algunas sentencias de corte. O sea, todo el trabajo que se ha hecho en esos espacios, en algún sentido se precarizó con la judicialización, es decir, toda la manera en que los tribunales enfrentan el problema de las funas, ¿no? Ni siquiera representándose las cuestiones que están detrás, digamos, limitando de manera excesiva la libertad de expresión, que es una libertad muy importante también para el proceso político, sobre todo para grupos que no tienen poder habitualmente, etcétera. Entonces, claro, ¿cuándo uno podría confiar? ¿No? Si tuviera jueces como la jueza Rebolledo multiplicada, pero eso no, además porque en el modelo actual también de capacitaciones de género del Poder Judicial, la capacitación es para la gente que ya está interesada. O
si hubiera otro modelo, a lo mejor uno podría pensar que es una respuesta, pero yo no pondría. De hecho, lo que creo que ha ocurrido, que está relativamente documentado en Latinoamérica, es que se pusieron muchas fichas también en las constituciones ecuatoriana, boliviana, etcétera, sobre la cobertura judicial y poco en el trabajo en política pública. Y eso se relaciona un poco con la pregunta de Lorena. ¿Deja poner este paso? No. Nicole, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Ya Vero, disculpe. Ay, eso se relaciona un poco con la pregunta de Lorena, que dice, varios países de América Latina cuentan en la Constitución con un mandato de elaboración de planes de desarrollo y podría servir para hacer más fácil la generación de políticas públicas con perspectiva de género. ¿Cómo lo ven? Sí, no sé mucho cómo han funcionado, pero claramente si es que hay una regla con un mandato de plan de desarrollo, debiera tener perspectiva de género. Yo creo que también, yo creo que hay que poner algún lenguaje sobre el impacto, sobre un aseguramiento de que no haya impactos discriminatorios por ejemplo, en políticas públicas. Quizás eso podría, además de la perspectiva de género, podría como apoyar un poquito la idea de la perspectiva de género, que también pueden ser malentendida, como se ha entendido muchas veces mal se fija en la transversalización de género en las políticas públicas, etc. Pero yo apostaría, claro que es difícil saber dónde apostar, pero a ver, yo estoy de acuerdo yo creo que por ejemplo en familia a veces es más fácil tener juezas más progresistas, o sea, que puedan entender más porque están ahí con los casos, tienen la realidad como ahí al frente. Recurso de protección, ya ahí uno se va a la abstracción, es mucho más abstracta la discusión en recursos de protección o en algo parecido. Entonces yo ahí le tengo más miedo. Creo que a las mujeres nos beneficia la discusión cuando se discuten los hechos muy, 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 muy concretos, como en los casos de familia. Entonces le tengo un poco de miedo a eso. En política, y yo creo que igual hay que apostar a la democracia. O sea, yo, a pesar de que uno corre el riesgo de tener congresos después que estén tomados, qué sé yo, por grupos evangélicos muy fundamentalistas, bueno, pero también yo apostaría un poquito más al Congreso, yo diría, que a los tribunales de justicia por una, digamos, creencia más en la democracia que quizás en la virtud de los jueces, ¿no? ¿Yanira? Sí, de todas maneras, yo creo que tampoco es un dilema, claro, porque uno siempre puede pensar en una manera de generar más incentivos para aplicar estándares que han sido más promotores de los derechos de las mujeres, como las cláusulas internacionales. Entonces, un mejor diseño también de la adjudicación judicial cruzada por fuente internacional favorece un proceso. Yo estuve hace unos días atrás en un curso sobre control de convencionalidad con el Poder Judicial y están muy divididos entre ellos, ¿no? Hay gente muy fan de esto, del control de convencionalidad, y hay otros que no. Entonces, probablemente en un país como Chile también requiera una posición de mayor entrada de los tratados con norma expresa. Entonces yo diría que al final es eso, ¿no? Cómo elegir las estrategias que no se terminen neutralizando entre sí, sino todo lo contrario. Y ahí veo que que más bien puede haber compatibilidad entre una estrategia con un desarrollo por vía política. Además yo creo que es más sostenible en el tiempo y es menos elitista. El Poder Judicial también tiene un componente elitista, ¿no? Y entonces
posibilidad de que el poder sea más fluido, de que este principio que estábamos comentando se garantice en la práctica, también tiene que ver con, creo yo, con reactivar el proceso político. Aquí tanto la Tere como la Lorena preguntan con qué se quedarían satisfechas ustedes, cuál es el mínimo que deberíamos de lograr. El mínimo en general como feminista en el resultado de la constituyente. A propósito, sí, dale. ¿Sí? Antes de eso quería como terminar la idea de una de las cosas, una de las características que tiene interesante el control de convencionalidad, encuentro yo, y que lo uno después a otro asunto que se me ocurrió escuchando sobre Sudáfrica, es que la gracia que tiene el control de convencionalidad es que obliga a todos los poderes del Estado, no solo a los jueces, uno siempre lo piensa como con los jueces, pero a todos los poderes del Estado a revisar si las normas y las prácticas con las que cada una de las autoridades o los agentes del Estado está trabajando son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. Y a todos los jueces. Entonces, lo que tiene de interesante es que, de alguna manera, crea muchos posibles lugares en que haya alguien que diga esto es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos y, por lo tanto, en vez de concentrar el control, lo atomiza, ¿no es cierto? Y eso es interesante porque si, por ejemplo, el Ejecutivo está actuando en contra, los jueces pueden decir no, pero esto es contrario a los derechos humanos. Después, si es que, qué sé yo, el Poder Legislativo, otro puede decir no, esto es contrario a los derechos humanos. Eso es interesante. Y lo de Sudáfrica era un poco parecido. Una de las cosas que sí los ha funcionado a Sudáfrica es tener como varios organismos de control. Entonces, por ejemplo, un organismo sobre transparencia u otro organismo que es una especie como defensoría del pueblo, y de repente hay uno que empieza a jugar un papel que es interesante frente, por ejemplo, a la corrupción o frente a cierta violación de derechos fundamentales y que no estaba muy pensado para eso, pero sucede que hay una persona ahí que sí tiene una conciencia de género, que sí tiene una conciencia de derechos humanos y funciona. Yo creo que es, digamos, estoy diciendo un poco vaga, pero esta idea de que decía Yanira, de no tener que optar por una sola cosa, sino que como pensar, dependiendo de cuál va a ser la circunstancia política que no conocemos en el futuro, que haya recursos, digamos, o sea, de hecho, esa es la idea de tener, por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero de tener un mecanismo autónomo de derechos humanos como el INDH, por ejemplo. Claro, si no funciona la Subsecretaría de Derechos Humanos, que no es autónoma, el INDH va a decir algo. Si el INDH está tomado por conservadores, quizás vamos a tener una fiscalía que diga algo. No sé, es interesante también pensar esto de como, claro, como un poco como sistema. Ahora, sobre con qué quedarían satisfechas, qué difícil esta pregunta. Yo creo que sería muy triste no lograr paridad, sobre todo en el legislativo. Creo que eso es básico. Ojalá también en otros órganos colegiados. Eso me parece importante. Creo que es importante dejar protegida aunque Yanira dice que las cláusulas de igualdad no ha funcionado tanto como uno querría, yo sí creo que hay que dejar una cláusula de igualdad lo mejor posible y que asegure, o sea, que de alguna manera cualquiera que la lea entienda que es una cláusula de igualdad que busca la transformación de la situación actual de desigualdad estructural, digamos, o sea, que se note en ese sentido y no caer en el juego de la diferencia, qué sé yo, sino que tenemos un problema y que, por lo tanto, nuestra Constitución otorga un mandato al Estado para superar situaciones de desigualdad, y en ese sentido creo que lo más fácil es
es tener asegurada la legitimidad de acciones afirmativas. Creo que eso es muy importante. Creo que un principio de Estado social de derecho es importante, dada la historia digamos, la historia que estamos tratando de superar, ¿no? Eso creo que es bien importante. No sé qué más, bueno, hay muchas cosas, pero reconocimiento del cuidado como principio también, o sea, creo que hay que dejar, hay que dejar en la Constitución argumentos para que el Estado pueda intervenir en pos de la igualdad y en pos de redistribución de tareas o sea, legitimar ciertas restricciones, algunas... no puedo creerlo. ¿Qué te pasó, Ver? Pero está ahí. Estabas. Yanira, por mientras, ¿cuáles serían tus mínimos a lograr? Yo creo que los mismos que Verónica. Yo creo que al final yo tiendo a ver esto como una carrera de largo aliento, ¿no? Y entonces no voy a decir que mis expectativas son bajas, pero tiendo a pensar que cualquier cosa que sume es una ganancia. Bueno, esto siempre uno lo dice antes de ver el resultado, después es más fácil sentirse defraudada, pero quizás lo único con lo que yo creo, mirando el desarrollo tan potente que ha tenido la movilización feminista, que sería algo que uno podría decir que es una derrota, es la cuestión de no tener un principio de reconocimiento de paridad, pues si ya escalamos con paridad en la constituyente, debiéramos poder proyectarla también al texto de la convención. Y ahí, claro, yo llamaría a pensar de que no se tratara de ceder a una discusión que lo pusiera en términos de el objetivo está cumplido ya con haber estado usted en el otorgamiento de esta carta fundamental, ¿no? Sino que como al final la Constitución solo articula el proceso político ordinario, lo que nos interesa es el proceso político ordinario y su estabilidad en términos de presencia de mujeres. Eso me parece fundamental porque de eso depende también la posibilidad de que cosas que no puedan quedar, y muchas van a ser así incluso por la propia, entre comillas, naturaleza de la Constitución, que es un texto más bien breve, muchas cosas no van a quedar en la Constitución y van a requerir un desarrollo legal, y entonces incluso aunque quedaran largamente escritas en la Constitución muchas cosas, cuando se trata de grupos que no tienen poder, son vistas como cosas testimoniales, que es lo que ha pasado en las constituciones latinoamericanas. Entonces, yo creo que como uno lo quiera ver, ya sea que logre poner un dispositivo muy robusto, con un tema muy importante, también necesita para articularlo una presencia en la discusión política ordinaria, ya sea que no lo logre, con mayor razón le requiere. Entonces es ineludible, en mi opinión. Y claro, las otras cuestiones que son muy generales, que para mí son cuestiones también de legitimidad del propio cambio constitucional. Si uno no puede poner una cláusula de Estado social o algo que se le parezca, bueno, va a quedar fallida el proceso constitucional, porque básicamente en algún sentido ese era el catalizador, ¿no? Entonces hay cosas que tienen que ver también con el propio proceso, como descomprensión de una crisis político-institucional, y otras que tienen que ver con la agenda de género. Yo sí creo que como estrategia a uno le conviene, incluso perdiendo ciertas cosas que seguramente se van a perder, dejar una discusión de cómo no debe interpretarse, independientemente de cómo quede en el texto, porque en este país la práctica jurídica es tan originalista, o ha sido tan originalista,
que este es el momento también de dejar en acta las cosas, de cerrar por esa vía aunque no quede en el texto. A mí eso me parece una solución dentro de lo que decía Verónica, A, B, C, esa es una, del plan B, C, etcétera. Porque seguramente se va a poder recurrir a la discusión de la convención luego para interpretar. Entonces lo que interesa es cerrar ciertos contenidos interpretativos, aunque eso no quede en el texto. Entonces yo pienso que quizás lo que más me asusta es lo que conversábamos hace un rato, la dispersión, la pérdida de cohesión de la movilización feminista, porque no quede algo con lo que hay una alta expectativa. Incluso como ciertas mujeres que pudieran ir a la convención, que pudieran ser nuevos liderazgos en el futuro, tuvieran frustrados porque tuvieran una pérdida de credibilidad en este proceso, que es un proceso especialmente difícil. Esas cosas me asustan, que no son como el rendimiento del texto constitucional, sino el desaprovechar una oportunidad que yo creo que también es para levantar liderazgos políticos femeninos y luego alimentar una posibilidad. Está bien, tienen una inhabilidad por un tiempo, pero luego pueden aparecer ahí mujeres ¿no? que puedan ocupar otros cargos en el futuro y permitir estabilizar un dispositivo de paridad. Atravesando el proceso. En que se refuerce el tema de autonomía de las mujeres. O por último, una cláusula de libre desarrollo de la personalidad, por último eso, ¿no? Una cláusula de libre desarrollo de la personalidad, una cláusula, sí, claro, o por lo menos una interpretación, ¿te fijas? O sea, lo que hicieron, yo sigo transmitiendo con los sudafricanos, pero lo que hicieron los sudafricanos fue poner una cláusula súper tradicional y le pusieron de libertad personal, y le pusieron, y esto significa A, B, C, y uno de esos B o C era que las personas tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Las personas, ni siquiera las mujeres. Entonces, entonces eso me parece que sería, me daría mucha pena que eso no estuviera, ya sería mucho. Esa es una estrategia interesante también, como dejar, por ejemplo, no es lo mismo interpretar la dignidad en términos de las movilizaciones pro vida, ¿no? Con una cláusula abierta, que ponerle una especie de discusión constitucional que vaya recogiendo esta elaboración que tiene la Corte Constitucional colombiana, que Claro. tiene distintas ideas de dignidad, pero todas son, uno podría decir, progresistas, no son conservadoras. Claro, la dignidad como no humillación, la dignidad como autonomía y la dignidad como un mínimo vital, digamos, vital. Claro. O sea, esas cosas hay que hacer. O sea, a eso exactamente lo que yo me refería con lo que no hay que llegar como con la idea fija de esta cláusula y si tengo que negociar saco el primer inciso, sino que más bien dar vuelta y dar otra propuesta. Digamos, eso, ¿no? Voy a hacer una pregunta que nos había hecho inicialmente María Milleray Sáez, y también invito a quienes nos acompañan a que si quieren hacer preguntas las dejen en el chat. Y esta es una pregunta también de carácter estratégico y a propósito de la preocupación por la dispersión, ¿no? ¿Cuáles son las formas concretas y reales que ustedes sugieren que se deben hacer para educar y cooperar con aquellas mujeres que, si bien no están en partidos políticos, tienen buenas ideas y largo trabajo en sus territorios? Una pregunta más de carácter estratégico a propósito de cómo enfrentamos el trabajo de la que nos hablaban las compañeras, fundamentalmente las compañeras ecuatorianas en su momento y las bolivianas.
Bueno, yo creo que tenemos una ventaja respecto del tiempo. Yo creo que nosotros tenemos mucho menos dificultades, me imagino, por ejemplo, de articularnos con mujeres indígenas. O sea, yo me imagino que va a haber menos problemas para articularse con mujeres indígenas, por ejemplo, que puedan estar en la Convención Constitucional. También yo creo que ha habido buenas experiencias de esta especie de bancadas transversales que se han dado en el Congreso por temas específicos. Creo que la gente le ha perdido el miedo y al contrario, parecen ser como atractivas estas bancadas transversales en ciertos temas, cuando las mujeres de derecha se empoderan frente a sus propios compañeros de partido. Entonces yo creo que hay que aprovechar un poquito ese vuelo. Ahora, respecto de mujeres que no están en los partidos, bueno, ahí está todo el tema de los independientes, ¿no? O sea, uno de los problemas que tenemos las personas que no estamos en partidos políticos y que hay mucha gente que no está en partidos políticos y que son grandes dirigentes sociales, por ejemplo, es que en el fondo va a ser muy difícil que lleguen a la Convención Constitucional. Ahora se están bajando los porcentajes y se van a permitir las firmas electrónicas, pero todavía no se están aceptando los pactos. Creo que hay que tratar de lograr que se acepten los pactos. Yo creo que en esta vuelta, yo le tengo mucho respeto a los partidos. Creo que los partidos ojalá se tienen que digamos, fortalecer. Los partidos son importantes para la democracia, sin perjuicio de que hay que pensar otras vías también, pero creo que en esta Convención Constitucional los partidos se tienen que apoyar un poco en independientes, en que se confíe, porque tienen una historia, digamos, de compromiso social, precisamente para subir a la gente y encantar a la gente con el proceso constitucional. O sea, yo creo que en este minuto son los partidos los que necesitan muchos independientes, y eso yo no tengo claro, porque como yo no estoy en los partidos, no tengo claro que los partidos lo tengan tan claro, digamos. Me parece que no, porque están demorados en invitar y qué sé yo, pero yo creo que lo necesitan. Y los independientes, yo por lo menos estoy en un grupo de independientes que quiere participar en el proceso constitucional, pero que tiene plena conciencia de que tampoco quiere dividir a la oposición. Entonces hay que aprovechar esa buena fe de que son personas que no quieren dividir a la oposición, pero por otro lado que tienen clarísimo que los partidos políticos necesitan a los independientes, y tratar de hacer ese diálogo lo más luego posible. Y yo creo que dentro de un grupo, bueno, independientes puede haber de todo, y puede haber independientes terribles, pero si se fortalece independientes que tienen una trayectoria en los territorios, como se decía la pregunta, que tienen conocimiento de sociedad civil o que tienen conocimiento que pueden aportar en la convención, sería ideal como para hacer alianzas entre independientes y mujeres de partido. Pero ahí yo creo que hay que presionar. Sí. Yo suscribo todo esto y en esto tengo que ser más optimista. No conozco al detalle las dificultades que tuvieron en otros sitios. Y quizás es una experiencia la mía anecdótica, pero desde las universidades hemos estado haciendo harto trabajo de discusión y en algún sentido, facilitación de conocimiento. Y yo he visto a mucha gente muy ávida de participar, muchos grupos de mujeres, incluso al interior de partidos o de otro tipo de organizaciones sociales, y me parece que lo que debiera producirse, y tiendo a pensar que al final se va a producir, es una plataforma de movilización de mujeres pendiente. Y qué es lo que tiendo a pensar que se va a producir por la inercia de lo que ha pasado en las últimas, desde la discusión de paridad, que en algún sentido se desbloquea también por eso, ¿no? La discusión de la fórmula, pasando por las otras discusiones relativas a la cuestión también de la extensión de esa licencia, y vimos más o menos la misma bancada, y si eso se reproduce, es decir, si uno logra tener una articulación dentro de las mujeres que lleguen a la convención, esa articulación lo que sabemos es que se amplifica con un activismo fuerte
social. Eso está súper demostrado, ¿no? Que eso es lo que produce al final que se rompan las lógicas de partido y que la gente se salga de los mandatos incluso familiares, etc. Entonces yo esperaría que eso, donde la movilización feminista ha demostrado en Chile tener fortalezas recientes, ¿no? Las de articulación, permitirán arropar el proceso para generar mejor trabajo. Y la verdad es que no tengo idea cómo lo piensan hacer los partidos políticos, tampoco estoy familiarizada con el trabajo parlamentario desde dentro. Soy un poco crítica del trabajo de asesorías jurídicas en el trabajo parlamentario. No me quiero imaginar cómo va a ser en el trabajo de la convención. Y ahí, pero yo creo que habemos varias personas digamos, gente vinculada al trabajo en derecho constitucional que estamos interesados en que esto funcione y confío que las distintas redes que se han armado, sobre todo muchas de ellas donde hay claramente gente más joven, pueda proveer también de insumos de trabajo ahí desinteresado que no dependan para apoyar una discusión también con toda la información disponible para todas las personas que lleguen, incluidas las que no tengan un gran apoyo de partido. Pero ahí yo tengo la misma impresión que tiene Verónica. Me llama la atención que eso no se esté discutiendo ya, incluso que no se esté buscando voluntariado, así como explícitamente. Oiga, usted estaría dispuesto, qué sé yo, a apoyar esto. Me llama la atención porque yo creo que la oposición tiene recursos sobrados de personas que podrían hacer esto gratuitamente, que estarían encantados de apoyarlo y que podrían articularse, pero necesitan que alguien lo haga, ¿no? Alguien que tenga garantizada una incidencia y la única estructura que tiene garantizada incidencia por definición son los partidos políticos. Se nos ha pasado el tiempo de una manera impresionante rápidamente. Yo estoy impactadísima. Y tenemos minutos así como de cierre, que ustedes quieran con algo con lo que se quedaron, que querían desarrollar un poquito más. Insisto, son minutos de cierre, por ende muy poquito tiempo, pero la idea es poder dejar un mensaje final o hacer una síntesis o reforzar alguna idea que a ustedes les gustaría dejar. Sí, bueno, a mí personalmente yo quería como reforzar la idea de que creo que inmediatamente después de que espero que gane la apruebo y la convención constitucional, espero, si gana la convención mixta vamos a tener que volver a pensar todo de nuevo que queremos hacer. Creo que es muy importante estar pensando en cómo vamos a encantar a las personas con el proceso constituyente. Yo tengo miedo de que se nos descuelgue mucha gente joven y como que no lograr un ambiente constitucional y que sea quizás más atractiva la protesta que digamos, el meterse en este cauce institucional. Sobre todo cuando se empiecen a discutir este tema del reglamento, cuando empiecen a salir las candidaturas, o sea, todas las personas que tengan, y en ese sentido hago como un llamado a la gente que tiene acceso a partidos políticos, yo creo que tienen que o sea, me parece que todavía no está esa conciencia de que es muy posible que la vida esté en nuestra parte, como yo decía, y que se queden discutiendo y que no encantemos a la gente con el proceso constituyente. A mí eso realmente me quita el sueño. Creo que es muy importante. Lo otro, creo que tenemos que pensar muy bien como feministas el tema de tratar de hacer incidencia para que en el proceso constituyente se voces. O sea, que la participación en el proceso constituyente es bonito una cosa que dijeron en el conversatorio pasado, esta cosa de que iban las voces de las mujeres y que no necesariamente eran voces expertas, eran voces de testimoniales y que después las expertas decían, bueno, este testimonio corresponde a una realidad que
se ha estudiado y qué sé yo, y que hay que darle solución. Pero me parece muy importante, y eso también en el proceso constitucional de Sudáfrica, parece que a los constituyentes, como los obligaron a ir a hablar con las personas de los territorios, llegaron muy cambiados después de esa experiencia de tener que ir a hablar con las personas, con la gente. Entonces creo que hay que fortalecer el contacto de los constituyentes con las personas, de manera que se sientan comprometidos a responder a sus demandas y a sus necesidades. Entonces también hay que pensar el tema de la participación, de las audiencias, de los, no sé, eso creo que es muy importante. Eso es lo que me está preocupando a mí ahora. Gracias. Yanira, antes que, Yanira, un minutito. Nos vamos a tomar una foto final, así que no se vayan. Después queremos que abran sus cámaras, como para dejar esto en la memoria que necesitamos. Ya, Yanira, disculpe. No, yo coincido con Verónica. Yo tiendo a ser positiva respecto de la ciudadanía en general, ¿no? Yo creo que la gente que vota habitualmente tiene más razones para votar. Me preocupa, sí, la gente joven. De hecho, a mí me parece una cosa que puede ser anecdótica, lo recordé ahora que decía Verónica, que estaba dictando un curso de constitucional el semestre pasado y habían muy pocas preguntas, cosa que me sorprendió. Yo me hubiera imaginado un despliegue de preguntas a puertas del proceso. Y claro, eso contrasta con la avidez del resto de las personas de saber. Y a veces chicos y chicas que tienen, al menos en la experiencia, puede haber sido un curso muy particular el que me tocó, pero no sentí ese entusiasmo y efectivamente me preocupó que tanto puede convivir un doble discurso entre como la idea del cambio, pero no necesariamente poner ya sea por distancia con el modelo, por crítica o por simple desidia nomás, ¿no? Entonces, a veces es, creo, impopular decirlo, pero quizás hay que empezar a decirlo con más fuerza, ¿no? Que necesitamos una responsabilidad transversal. Y no solo que los jóvenes se queden encabezando procesos de movilización social en las calles que puedan catalizar estos procesos políticos, eso por supuesto que hay que reconocerlo como una situación probablemente de causalidad, pero la cuestión no se agota en eso, ¿no? Para no crear como expectativas de que está todo ganado. Pero lo demás yo diría, cerraría diciendo que yo estoy encantada, súper disponible, veo a colegas también súper disponibles para tratar de apoyar todo este proceso. Quizás desde regiones este episodio de la pandemia nos ha dado la oportunidad de estar más conectados en estas discusiones y quizás es lo único positivo de esto, ¿no? Que uno permite la sensación de tener más incidencia también en el proceso, y yo espero que al menos esta dimensión del asunto no se pierda en el proceso. Dicho sea de paso, tampoco sé cómo va a ser, va a depender también de qué tanto se extienda esta modalidad, pero quizás tratar de incorporar formas de trabajo en línea sea algo que permita también más incidencia en los territorios y para organizaciones sociales, así que yo trataría de darle un aspecto positivo a esta experiencia que hemos tenido y que hemos compartido todos y todas en este tiempo. Yo quiero decir dos cosas. Uno, yo soy súper optimista en todos los demás seminarios y además, o sea, pinto todo color de rosa. Lo que pasa es que aquí me atrevo a decirle mis miedos en el fondo. Pero en todo lo demás yo digo que la ciudadanía quiere participar, que van a votar en masa. O sea, sí. Porque bueno, de repente pienso eso también. Y lo otro que yo quiero decir, que yo espero que Yanira sea candidata a la convención constitucional. O sea, realmente, o sea, de verdad. Creo que además estando en Valdivia tiene más posibilidades y vamos a ver si más que asesoría técnica que la UDP con sus exigencias. La UDP nos fregó absolutamente porque pusieron unos límites a los académicos
para participar en el proceso constituyente que las obligan a renunciar. No. Y entonces partimos todo lo demás de un piso de negociación fatal. No, la embarró la UDP. Sí. Alguien debería decirle por ahí a su rector. Sí, rector. Sí. No, totalmente. impresionante. No, yo estoy peleando en la Adolfo Ibáñez así, digamos como diciendo el modelo de la ODP es fatal y qué sé yo, pero claro, se parte de ahí, te fijas, porque puso como la vara. No, horrible. Mal. Bueno, la Chile seguramente va a salir con algo muy distinto, espero. No, la Chile es casi peor porque son funcionarios públicos, entonces se enredan más todavía. En realidad tienes razón, Vero. Chuta. Sí. Bueno, las invito a que abran sus cámaras. Vero, Yanira, muchas gracias de verdad. Se armó una conversación súper bonita, además. Ustedes ahí tienen como fluyeron de una manera increíble, así que se los agradezco demasiado. Para una persona que de repente, ustedes como que yo me perdí en la discusión y volví a entrar de repente, pero súper, de verdad, muchas gracias. Y las invito a abrir un poco las cámaras para que la Fabi nos saque una foto, la Fabi Gutiérrez que está por ahí. Las que quieran abrir y puedan abrir sus cámaras, por favor. Ahí se están peinando. Arreglarse el pelo. A mí eso me resultaba con mis estudiantes el primer semestre. En el segundo captaron que que ya no es necesario. Yo no sé si a ti te ha pasado, Yanira. El primer semestre abrían las cámaras, y ahora ya nadie. No, ya. Nadie. Sí. Sonrisas. Listo, dice la Fabi. Ah, no, esperen. Ah, ok. Esperen. ¿Estamos? Ahí sí. Gracias, Fabita. Ya, gracias. Aplauso con las chiquillas, po. Gracias, chiquillas. Gracias a todas. Un agrado. Muchas gracias a Yanira, los como niños siempre. que nos acompañaron en la lengua de señas. De verdad, muchas gracias. Y gracias, Natalia, por técnicamente también acompañarnos en esta actividad. Y nos encontramos. Y la seguiremos llamando Vero y Yanira. Sí. Sí, Las nos seguiremos encontrando. Necesitamos. Las necesitamos mucho. Encantada. Sí, además que como dice Verónica, también sirve para sincerar los miedos. Uno no siempre sincera los miedos. No, pues. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Muy bueno todo. Chao. Chao. Estamos para la copita de después. Para la sobremesa. ¿No sacaron del aire o no? ¿Sacaron del aire? No, tiene un delay y después